La caída del avión en el que viajaban el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el exfiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos, el 4 de noviembre de 2008, oficialmente fue clasificada como un accidente. Sin embargo, la hipótesis de un atentado orquestado por el narcotráfico ha persistido debido a diversas teorías. Hay muertes que cambian gobiernos, hay caídas que no parecen accidentes y hay nombres que desaparecen del mapa justo cuando estaban por alcanzar la cima. Juan Camilo Mouriño no era solo el secretario de Gobernación, era el heredero político de Felipe Calderón, su escudo, su sombra, su carta maestra, y un martes cualquiera, su avión se desplomó en pleno corazón de la Ciudad de México. La versión oficial, turbulencia provocada por otro avión. La versión extraoficial, demasiado conveniente para ser verdad. Pero algo que no podemos olvidar. Es México, año 2008. El país está en guerra, no contra una nación extranjera, sino contra un enemigo interno, el crimen organizado. La llamada guerra contra el narco ha convertido las calles en zonas de combate. Soldados, retenes, tragedias. Cada semana un operativo, cada día más decesos. Y en el centro de todo, un hombre, Mouriño. Pero aquella noche del 4 de noviembre del 2008, su carrera política fue frustrada en un aparatoso accidente. Juan Camilo Mouriño nació en Madrid en 1971, pero desde muy joven eligió otra patria, México. Aquí hizo su vida y su causa. Tan pronto como pudo se naturalizó mexicano y con apenas unos años de carrera ya estaba haciendo ruido en la política. Economista de formación, comenzó en Campeche, pero su verdadero salto vino cuando se volvió la sombra de Felipe Calderón, su asesor, su confidente, su mano derecha, su mejor amigo. Lo acompañó desde la Secretaría de Energía hasta la campaña presidencial. Y cuando Calderón llegó a Los Pinos, Mouriño no tardó en escalar. En el 2008, con apenas 36 años, fue nombrado secretario de Gobernación, el segundo al mando, uno de los hombres más poderosos del país. Pero más allá del cargo, muchos veían en él algo más, el futuro, el heredero político de Calderón, un presidenciable serio rumbo a 2012. Y en ese tablero, el único que parecía competirle era Enrique Peña Nieto. Mientras Calderón gobernaba y libraba su guerra contra el narco, Mouriño era el operador silencioso, el arquitecto tras bambalinas, un líder joven, atractivo, con peso dentro del PAN y puentes firmes hacia la oposición. Un político completo, al que parecía esperarlo un futuro brillante. Pero ese futuro se desplomó antes de tiempo. El martes 4 de noviembre del 2008, el mismo día que Barack Obama ganaba las elecciones en Estados Unidos, aquí en México, Mouriño realizaba una gira de trabajo por San Luis Potosí. Lo acompañaba José Luis Santiago Vasconcelos, el zar antidrogas del gobierno, una figura clave en la lucha contra el crimen organizado. Al terminar la jornada, abordaron un jet ejecutivo, un Learjet 45 con matrícula XC-VMC, o Víctor Mike Charlie, como lo identificaban desde la torre de control. Era rápido, moderno, privado. Viajaban con ellos funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la tripulación. Ya de regreso, sobrevolando la Ciudad de México, cerca de las 6:45 de la tarde, el avión comienza su descenso. Tenemos el 92 conducida mínima de aproximación. Entre 92. Machado ya busca 180. Cerquita 180, Machado. La torre de control les da luz verde para aterrizar, pero algo no cuadra. El jet viene demasiado rápido, demasiado cerca de otro avión, un Boeing 767 de Aeroméxico. Y de pronto, silencio. Se pierde el contacto. Charlie, contacto torre 18-1. Charlie, ¿me escuchan?
Minutos después comenzaron a correr los rumores. Algo se cayó en Reforma y Periférico, entre Polanco y las lomas de Chapultepec, muy cerca de Los Pinos. ¿Una avioneta? ¿Un helicóptero? Nadie sabía con certeza, pero lo que fuera había provocado un incendio descomunal. Las primeras versiones hablaban de una aeronave de la Procuraduría, pero en cuestión de minutos el rumor se transformó en noticia, y la noticia era una confirmación estremecedora. Se había desplomado un jet del gobierno federal. A bordo viajaba el secretario de gobierno junto con otros funcionarios. El avión cayó en picada a más de 330 kilómetros por hora. Impactó en plena hora pico, jaló un cable de alta tensión, provocó un apagón, cimbró el suelo. La explosión fue brutal, el fuselaje voló en pedazos, el fuego se extendió al instante, alcanzando autos, edificios, personas. Los vehículos estacionados comenzaron a explotar uno a uno. Las llamas se propagaron como una cortina ardiente. Testigos vieron figuras humanas en medio del fuego, hombres y mujeres envueltos en llamas que corrían sin rumbo, buscando salvarse. Los bomberos llegaron rápido, pero el caos ya se había desatado. El olor a combustible lo invadía todo. El cielo se volvió naranja y la ciudad quedó en shock. Ese mismo día, por la noche, el presidente Felipe Calderón apareció en cadena nacional. El rostro desencajado, la voz temblorosa, confirmó lo que ya muchos temían. Juan Camilo Mourinho había fallecido. Al regresar de una gira de trabajo por el estado de San Luis Potosí, perdió la vida el secretario de Gobernación, el licenciado Juan Camilo Mourinho. Acompañaban al secretario de Gobernación, el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, Miguel Monterrubio, Arcadio Echeverría, Norma Díaz, el capitán Julio César Ramírez Dávalos, el copiloto Álvaro Sánchez y la sobrecargo Giselle Carrillo, quienes también fueron colaboradores míos. Calderón prometió una investigación profunda, no descartaba ninguna hipótesis, pero en las calles, entre la gente, la pregunta era otra. ¿Cómo se cae un avión del gobierno federal en pleno centro de la capital sin dejar sobrevivientes? ¿Y por qué, otra vez, un político del PAN fallece en un accidente aéreo? Porque sí, esto no fue la primera vez, ni tampoco sería la última. En 2005, Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox, cayó en un helicóptero en el municipio de Xonacatlán, Estado de México. En 2008, Juan Camilo Mourinho en su Learjet sobre la Ciudad de México. En 2011, Francisco Blake Mora, también secretario de Gobernación con Calderón, muere al desplomarse su helicóptero en Chalco, otra vez en el Estado de México. Y en 2018, Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y su esposo, Rafael Moreno Valle, senador, mueren en otro vuelo, días después de una elección impugnada y justo al inicio del sexenio de López Obrador. ¿Coincidencias? ¿Mala suerte? ¿O una forma de eliminar piezas clave del tablero político? La historia apenas comenzaba. Si este tema te está gustando y valoras nuestro contenido, hay una forma de apoyar este proyecto y llevarte mucho más. Al hacerte miembro, accedes en exclusiva a nuestra serie La historia del narcotráfico en México y puedes votar por los próximos videos del canal. Y si quieres profundizar aún más, en nuestro Patreon encontrarás galerías de imágenes, periódicos y documentos que hemos recopilado a través de nuestras investigaciones. Solo haz clic en unirse aquí abajo o visita nuestro Patreon. Apoya este proyecto y sé parte de esta comunidad. El gobierno actuó con rapidez. Se investigaron todas las líneas posibles, ataques, fallas mecánicas, errores humanos y oficialmente se descartó cualquier agresión. No hubo rastros de detonantes, ni fallos evidentes en los motores, ni negligencia en el mantenimiento del Learjet 45. Pocos días después se difundió la versión oficial. Fue elaborada en conjunto con agencias aeronáuticas de Estados Unidos, Canadá, Francia e Inglaterra. La conclusión, contundente y aparentemente sólida. Todo se debió a un error del piloto. El Learjet se aproximaba al aeropuerto de la Ciudad de México. Solicitó ingresar al cono de aproximación, pero lo hizo sin reducir lo suficiente su velocidad ni mantener la distancia adecuada. Se colocó peligrosamente cerca de un Boeing 767
que lo procedía. Y entonces ocurrió. El jet fue absorbido por la turbulencia de estela del avión comercial. En cuestión de segundos, comenzó a girar sobre su eje longitudinal. Se puso de cabeza a solo 500 metros del suelo. Uno de los pilotos intentó recuperar el control, pero fue imposible. El impacto fue inevitable. Y así, el caso quedó cerrado. ¿O no? Porque justo aquí empieza el misterio. Un caso con demasiadas coincidencias. Y como bien dicen, cuando hay demasiadas coincidencias, dejan de serlo. Aunque la versión oficial es convincente y técnicamente impecable, el expediente fue clasificado, al igual que en otros casos de funcionarios panistas fallecidos en accidentes similares, y sin embargo, persisten los cabos sueltos, especialmente los testimonios. Testigos presenciales en distintas azoteas de la Ciudad de México coincidieron en lo mismo. Vimos el avión pasar de una vuelta de 360 grados sobre su propio eje, pero se fue en picada de mi campo de vista. Yo pensé que se había recuperado, e inclusive dije, qué loco, mañana vamos a leer que le van a quitar su licencia al piloto, porque en una zona urbana eso no se hace. Al inicio había pensado que lo había hecho a propósito, pero dio una vuelta completa y se fue abajo. Dijeron unas personas que se encontraban en la azotea de un edificio en Polanco. Vimos el momento exacto cuando sucedió. Estábamos mirando la luna, estábamos fumando en la azotea. Incluso cuando la avioneta cruzó la luna dije, qué bonita postal. En ese momento vimos cómo se volteó y cómo se clavó. No lo pudimos creer, nos sorprendimos. Corrimos para ver si podíamos ver algo más, pero a la altura de los edificios no nos impidió. Comentó un testigo que junto a otra persona se encontraba fumando una vez más en la azotea de un edificio en la zona del siniestro. Vi caer la avioneta en picada, envuelta en llamaradas de colores. Venía iluminada un azul como el que provoca una flama de gas. Dijo otro testigo que al igual que los anteriores, se encontraba en la azotea de un edificio en las cercanías del incidente. Pero aquí la cosa cambia. El declarante dijo que la aeronave venía iluminada. Y aquí es donde comienza lo inquietante. Son muchos los testigos que afirman haber visto fuego en el avión antes de que cayera. Algunos aseguran que las llamas salían de la aleta, otros recuerdan que era la cola la que ardía. Incluso varios reporteros señalaron que en la transmisión de Primero Noticias, el noticiero de Televisa, se mostró un video grabado por un civil. En esas imágenes, dicen, el jet ya iba envuelto en llamas, como si algo hubiese detonado antes del impacto. La cobertura fue en cadena nacional y en vivo. Interrumpieron la programación habitual, pero hoy gran parte de ese material ha desaparecido, o está perdido, o no se encuentra en la red. Hay más testimonios que hablan de una onda expansiva, otros de una detonación en forma de hongo. Se dice que los restos de José Luis Santiago Vasconcelos aparecieron dentro de una sala de juntas, en un edificio cercano al lugar del impacto. La pregunta es, ¿qué lo lanzó hasta ahí? Muchas declaraciones nunca salieron a la luz, algunas porque simplemente no se contaron. Por ejemplo, el último controlador que habló con el avión de Mourinho fue separado de sus funciones. CNEAM, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, le retiró toda la información del caso y luego lo envió de vacaciones. Además, otro dato importante que no fue investigado o difundido es que en el radar aparecen 2 helicópteros que vuelan debajo de Víctor Mike Charlie. No se dijo nada, no se dijo quiénes son ni qué fue lo que vieron, porque de que algo vieron, no hay duda. Y aún así, el dictamen oficial se mantuvo: turbulencia, error humano, fin. Pero los escépticos no callaron. Un Jet 45 tiene una probabilidad de 0.0001% de que sus 2 motores fallen, y si uno falla, el avión puede aterrizar sin mayores problemas. Hasta entonces, solo había existido un accidente similar en el mundo, en Italia, por culpa de las aves. A pesar de eso, la narrativa se impuso, pero para expertos en aeronáutica, el sabotaje seguía siendo una posibilidad real. Según ellos, no se necesitan artefactos detonantes, a veces, objetos cotidianos bastan para arruinar un vuelo. Y aquí viene el eslabón más inquietante. No hablamos solo de Mourinho, hablamos de José Luis Santiago Vasconcelos, el llamado zar antidrogas, un hombre con fama de incorruptible, responsable de la extradición de grandes capos como Ciel Cárdenas Guillén. Como pudieron darse cuenta, el narcotráfico es un fenómeno multifactorial. Ya es tiempo de que todos seamos actores en este combate a la delincuencia organizada. Santiago Vasconcelos era una pieza importante en la lucha contra el crimen organizado y era muy incómodo para esas organizaciones, tanto que había una recompensa de $5 millones por él.
En 2018, durante un juicio en Estados Unidos, Jesús, el rey Zambada, declaró que la organización de Sinaloa tenía como objetivo eliminar a Vasconcelos, porque no se vendía, porque era temido y respetado. ¿Coincidencia? Zambada fue detenido días antes del desplome del Learjet, y más aún, el CISEN habría advertido en 4 ocasiones al Ministerio Público Federal que tanto Mourinho como Vasconcelos habían recibido amenazas. Y hay puntos que hasta hoy siguen sin esclarecerse del todo en los reportes oficiales. Para empezar, el Learjet 45 fue adquirido a sobreprecio, y aunque las autoridades culparon a los pilotos por errores que habrían provocado el accidente, uno de ellos tenía más de 35 años de experiencia, y el copiloto acumulaba 15. Según el informe oficial, fallaron en todo. Pero la viuda del piloto más experimentado acusó al gobierno de difamarlo sin una investigación seria. Aseguró que era un hombre íntegro, que no fumaba y no bebía. Además, hay datos y rumores que varios periodistas han recolectado a través de sus propias fuentes. Uno de los testimonios más inquietantes relata que 40 minutos antes del accidente, una camioneta Dodge Nitro fue vista merodeando la zona. 2 hombres bajaron del vehículo y desde la calle comenzaron a observar el cielo con binoculares. Nadie sabe quiénes eran exactamente. Y lo más extraño, nunca fueron citados a declarar. Otro testimonio apunta directamente al aeropuerto de San Luis Potosí, momentos antes del despegue. Se dice que 4 hombres con overoles naranjas ingresaron al hangar donde se encontraba el Learjet Victor Mike Charlie. Poco después, las puertas se cerraron. Nadie volvió a verlos, y nadie sabe qué hicieron ahí dentro. Lo único cierto es que horas después, Juan Camilo Mourinho despegó rumbo a la Ciudad de México, sin saber que estaba abordando su último vuelo. Oficialmente, Juan Camilo Mourinho encontró su final en un accidente, pero la historia ya nos ha enseñado que los accidentes a veces no lo son. Quizá Mourinho volaba demasiado alto, quizás sabía demasiado, tal vez le estorbaba a alguien, o simplemente fue víctima del azar, una tragedia fuera de todo control humano. Lo cierto es que su deceso fue consecuencia de las propias fallas del régimen al que servía. Ahí se originó la tragedia, y ahí mismo encontró su final. Lo que ocurrió dentro del Learjet 45 matrícula Victor Mike Charlie en los últimos segundos antes del impacto seguirá siendo un misterio. Solo nos queda imaginarlo, guiados por la única verdad que quedó suspendida en el aire, la grabación de su caja negra, el único testigo que no puede mentir.
180. Septiembre 180 va a marchar. ¿Sabes qué? Un poquito más bonito por ahora. No te puedes ir por la derecha. Muchas gracias. Cuando yo prefiero no sacar otro punto, ¿cómo ves? Sí, además en cuanto tengas 200, le muevo la no, déjalo ahorita. Lo que estamos próximos a nivelar, ¿no? Sí. Ahí está, listo. Bien. Estamos en el servicio durante un momento todo el 18 años. Casi 92. Bajaron. Rico, buen día, listo, 314, su frecuencia. Aviso 314, buen día, sector de Chile, 12000 y capacidad a 12 habitantes. Hoy me haciendo 60, por eso que traigo ahí al marito, ¿eh? Ok, sí. Entonces empezaron la vida. Total está a 5 millas de nosotros. Aviso 314, mire a la izquierda rumbo 220, límite radial 2. ¿Me pone por 800 dólares, por favor? 800, por la izquierda 220, vamos a ver la mano, por el contra Víctor Roma y Chávez, servicio de la autoridad de contacto Torre 18, Moria. Buen día, 18, no, gracias. Frontera 255 por la derecha, y menos 006. A ver si vamos, 100 buen día. Hola, nos molesta de